Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables, gracias por escuchar nuestro relato, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a seguir subiendo historias entrañables. Capítulo 1. El despertar inolvidable. El primer sonido fue un pitido constante, rítmico, que se colaba por el velo de lo que parecía ser un sueño profundo. Intenté abrir los ojos, pero los párpados se sentían pesados, como si estuvieran pegados con pegamento. Una luz blanca y difusa se filtraba a través de ellos, y un olor, una mezcla extraña de antiséptico y algo metálico, invadió mis fosas nasales. Finalmente, con un esfuerzo que me pareció titánico, logré abrir los ojos. El techo era blanco, inmaculado, con unas luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Mi mirada se movió con lentitud por la habitación. Paredes de un tono verde pálido, una mesita de noche con un vaso de agua y un teléfono que no reconocía. Y luego, mi brazo. Estaba conectado a una vía intravenosa, un tubo transparente que desaparecía bajo la sábana. Un escalofrío me recorrió. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Intenté moverme, pero un dolor agudo en la cabeza me hizo gemir. Era como si un martillo estuviera golpeando mi cráneo desde dentro. Hola, mi voz sonó ronca, apenas un susurro. Nadie respondió. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. Cerré los ojos con fuerza, tratando de buscar una imagen, un nombre, un rostro familiar. Nada. Mi mente era un vacío, una pizarra en blanco. Era como si mi vida entera hubiera sido borrada, dejando solo este cuerpo dolorido y esta habitación extraña. ¿Quién era yo? Intenté recordar mi nombre. Sara. Sí, Sara. ¿Pero Sara qué? El apellido se me escapaba, se disolvía como humo. Mis padres, mis amigos, mi casa, no había nada. Era una extraña para mí misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis sienes, calientes y silenciosas. Me sentía tan pequeña, tan vulnerable. Como un bebé recién nacido, pero con la conciencia de una adulta que sabía que algo fundamental se había perdido. Estaba completamente sola en este vacío, sin anclas, sin recuerdos, sin saber siquiera si alguien me estaba buscando. El pitido de la máquina parecía burlarse de mi confusión, un recordatorio constante de que estaba viva, pero sin saber para qué. La soledad me oprimía el pecho, una soledad tan profunda que sentía que me ahogaba en ella. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirme por completo, la puerta se abrió. Una figura alta, vestida con una bata blanca, entró en la habitación. Sus pasos eran suaves, pero su presencia llenó el espacio. Se acercó a mi cama, y sus ojos, amables y serenos, me miraron con una mezcla de preocupación y una extraña familiaridad. Hola, Sara, y dijo con una voz tranquila y reconfortante. Soy el doctor Vargas. ¿Cómo te sientes? Su voz era un hilo, el primer hilo que se tendía hacia mí en esta inmensa oscuridad. Me aferré a él con todas mis fuerzas. Capítulo 2. Una luz en la oscuridad. La voz del doctor Vargas fue como un bálsamo. Su presencia no era invasiva, se movía con una calma que me tranquilizaba, a pesar de mi confusión. Se sentó en la silla junto a mi cama, con una carpeta en la mano, pero su mirada estaba fija en mí, llena de una empatía que no había sentido en mi vida, o al menos, no recordaba haber sentido. Sé que esto es abrumador, Sara, comenzó, su voz suave y sin prisa. Has sufrido un accidente grave. Estuviste inconsciente por un tiempo. Lo más importante ahora es que estás a salvo y que tu cuerpo está sanando. Asentí lentamente, el dolor en mi cabeza aún latente. ¿Qué me pasó? Él suspiró, una exhalación casi inaudible. Es complicado. Por ahora, lo que necesitas saber es que tu cerebro está trabajando para recuperarse. La amnesia es una consecuencia común en casos como el tuyo. Pero no estás sola en esto. Estamos aquí para ayudarte a cada paso. No me bombardeo con preguntas, ni con detalles que mi mente vacía no podría procesar. En cambio, me habló de la rutina del hospital, de las enfermeras que me cuidarían, de las terapias que empezaríamos pronto. Cada palabra suya era una pequeña piedra que colocaba en el abismo de mi ignorancia, construyendo un camino. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de despertar,
comer comidas insípidas, y las visitas del doctor Vargas. Él no solo revisaba mis signos vitales, se sentaba y conversaba conmigo. Me preguntaba cómo me sentía, no solo físicamente, sino emocionalmente. Me animaba a hablar de lo que sí sentía, aunque no pudiera recordar el porqué. Hablaba de cosas sencillas, el clima, un libro que estaba leyendo, la importancia de la paciencia. Su paciencia era infinita. Nunca me presionó para recordar. Si me frustraba, él simplemente me ofrecía un vaso de agua o me sugería que descansara. Me hizo sentir que mi confusión era válida, que mi miedo era comprensible. Era como si, en medio de mi propia oscuridad, él fuera una pequeña lámpara, proyectando una luz constante y suave. Un día, mientras intentaba dibujar algo en un cuaderno que una enfermera me había traído, un intento fallido de un árbol, el doctor Vargas notó mi frustración. No te presiones, Sara, dijo. A veces, las cosas surgen cuando menos las esperas. ¿Te gusta dibujar? No sabía si me gustaba. Nunca lo había pensado. Pero el simple acto de sostener el lápiz, de sentir el papel bajo mis dedos, me daba una extraña sensación de familiaridad, como un eco lejano. No lo sé, respondí, mi voz aún débil. Pero, me siento bien haciéndolo. Él sonrió. Eso es un buen comienzo. A veces, nuestras manos recuerdan lo que nuestra mente ha olvidado. Y así, poco a poco, empecé a sentirme menos como un fantasma. El doctor Vargas me presentó a una terapeuta ocupacional que me ayudó con ejercicios sencillos, y a una musicoterapeuta. Con la música, algo extraño ocurrió. Una melodía suave, tocada en un piano, me hizo cerrar los ojos. No recordaba la canción, pero una punzada de melancolía me atravesó el pecho, una emoción tan vívida que casi me hizo llorar. Era la primera vez que sentía algo tan fuerte, tan inexplicable. El doctor Vargas notó mi reacción. Parece que la música te llega, Sara, comentó. Es una buena señal. El cerebro tiene muchas formas de reconectar. Su presencia constante, su fe inquebrantable en mi recuperación, me daban una esperanza tenue, pero real. Él no solo era mi médico, era mi ancla en un mar de incertidumbre, la primera persona en este nuevo mundo que me hizo sentir que, quizás, no estaba tan perdida después de todo. Capítulo 3. El hilo de la conexión. Los días en el hospital se habían vuelto una rutina. Mis terapias, las visitas del doctor Vargas, los intentos de dibujar o de recordar alguna melodía. Me sentía un poco más fuerte físicamente, pero la amnesia seguía siendo un muro impenetrable. A veces, la soledad me golpeaba con fuerza, una punzada de vacío que me recordaba lo mucho que había perdido. Fue un martes por la tarde cuando David entró en mi vida. No fue en una sesión de terapia formal, sino en la pequeña sala de estar común del piso, donde los pacientes podían pasar el rato. Yo estaba sentada, mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos, cuando una voz cálida y ligeramente grave me sacó de mi ensimismamiento. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó. Me giré. Era un hombre alto, con una sonrisa que le iluminaba el rostro y unos ojos amables que parecían ver más allá de mi confusión. Tenía el cabello oscuro y ligeramente despeinado, como si acabara de pasar sus manos por él. No llevaba bata de médico ni uniforme de enfermero. Vestía una camiseta sencilla y unos jeans. No, claro, respondí, un poco sorprendida por su presencia. Se sentó en el sillón de enfrente, con una facilidad que me hizo sentir cómoda al instante. Soy David, dijo, extendiendo una mano. Su apretón fue firme pero suave. Vengo a menudo por aquí. Mi abuela está en el piso de abajo. Sara, dije, y por un momento, me sentí extraña al pronunciar mi propio nombre. No me hizo preguntas sobre mi estado, ni sobre el accidente. Solo sonrió. Bonito nombre, Sara. ¿Disfrutas de la vista? Empezamos a hablar de cosas triviales. El clima, el jardín del hospital, un programa de televisión que pasaban en la sala. Con David, no había la presión de recordar, ni la mirada de preocupación que a veces veía en los ojos de otros. Él simplemente me escuchaba, y sus respuestas eran genuinas, llenas de una ligereza que me resultaba refrescante. «Vienes a la terapia de arte, ¿verdad?», me preguntó un día,
mientras yo intentaba pintar algo abstracto con acuarelas. Sí, respondí. Aunque no sé si soy buena en esto. Él se rió suavemente. No se trata de ser bueno, Sara. Se trata de expresarse. A veces, las manos saben lo que la mente olvida. Sus palabras me recordaron las del doctor Vargas, y me sentí un poco más a gusto. David empezó a visitarme casi a diario. A veces traía un libro y me leía en voz alta, otras veces simplemente nos sentábamos en silencio, disfrutando de la compañía. Me hablaba de su vida fuera del hospital, de su trabajo como diseñador gráfico, de su amor por la música y las caminatas. Sus historias eran ventanas a un mundo que me era ajeno, pero que, a través de sus ojos, empezaba a parecerme menos intimidante. Con él, me sentía normal. Podía reír, podía sentirme curiosa, podía incluso olvidar por un momento que mi pasado era un agujero negro. Su presencia era un ancla suave, una promesa de que había algo más allá de las paredes del hospital y de mi amnesia. Un día, mientras paseábamos por el pequeño jardín del hospital, David señaló una rosa. «Mira qué color tan vibrante», dijo. «Es increíble cómo la vida encuentra la manera de florecer, incluso en los lugares más inesperados». Lo miré. Sus palabras no eran solo sobre la rosa. Eran sobre mí. Y en ese momento, una chispa, una pequeña y cálida chispa, se encendió en mi pecho. No era un recuerdo. Era algo nuevo. Era la sensación de que, quizás, en medio de todo lo que había perdido, estaba empezando a encontrar algo. Algo real. Algo que se sentía como el inicio de una conexión, un hilo delicado pero fuerte, que me unía a este hombre y, quizás, a un futuro que aún no podía ver. Capítulo 4. Ecos del pasado. La presencia de David en mi vida se había vuelto indispensable. Era mi sol, mi risa, mi ancla. Con él, los días en el hospital se sentían menos como una espera y más como una oportunidad para construir algo nuevo. Hablábamos de todo y de nada, y cada conversación era un ladrillo más en el edificio de mi nuevo yo. Pero, por más que David iluminara mi presente, el pasado seguía siendo una sombra persistente, un rompecabezas con piezas faltantes que, de vez en cuando, se manifestaban de formas inesperadas y a menudo dolorosas. El primer flashback real no fue una imagen clara, sino una sensación. Estaba en la sala de terapia ocupacional, intentando armar un rompecabezas de 1000 piezas, cuando una canción sonó en la radio. Era una melodía de pop suave, con una letra sobre desamor y despedidas. De repente, el aire se volvió denso. Un nudo se formó en mi estómago, y mis manos comenzaron a temblar. No recordaba la canción, pero sentía una tristeza abrumadora, una punzada de pérdida tan intensa que me dejó sin aliento. Las piezas del rompecabezas se cayeron de mis dedos. La terapeuta notó mi cambio. ¿Estás bien, Sara? Solo pude negar con la cabeza, las lágrimas brotando sin control. Era una emoción pura, sin contexto, un lamento por algo que no podía nombrar. El doctor Vargas, que pasaba por allí, se acercó de inmediato. Me llevó de vuelta a mi habitación, y David, que justo llegaba para su visita, me encontró sollozando. ¿Qué pasó, Sara?, preguntó David, su voz llena de preocupación mientras me abrazaba. No lo sé, murmuré, aferrándome a él. Solo, una canción. Me sentí tan triste, tan vacía. El doctor Vargas me explicó que eran ecos. Fragmentos emocionales o sensoriales que el cerebro liberaba antes de que la memoria se formara por completo. Es una buena señal, Sara, y me aseguró. Significa que tu cerebro está trabajando. Pero a mí no me parecía una buena señal. Me parecía una tortura. Los ecos se hicieron más frecuentes. Una vez, al ver una pareja discutiendo en la televisión, sentí una furia helada, una sensación de traición que me hizo apretar los puños. Otra vez, al oler un perfume dulce en el pasillo, una imagen fugaz de una mano sosteniendo la mía, y luego, una sensación de abandono. Pero el flashback más perturbador llegó una tarde, mientras David y yo estábamos en el jardín. Hablábamos de planes futuros, de la posibilidad de que me dieran el alta pronto, cuando mi mirada se posó en un hombre que pasaba por el camino. Era alto, con cabello oscuro y una sonrisa que parecía forzada. No lo conocía.
No debería haberlo conocido. Pero al verlo, mi corazón dio un vuelco. Una oleada de miedo y resentimiento me invadió. Mi respiración se aceleró. Sara. ¿Estás bien? David notó mi rigidez. El hombre nos miró de reojo, y por un instante, nuestros ojos se encontraron. En los suyos, vi una chispa de reconocimiento, y luego, una mueca, casi de desprecio. Él siguió su camino, pero yo me quedé paralizada. ¿Quién era él?, pregunté, mi voz apenas un susurro. David frunció el ceño. No lo sé, Sara. Nunca lo había visto por aquí. Pero yo sí lo había sentido. Mi cuerpo lo había reconocido, aunque mi mente no. Esa noche, el doctor Vargas me explicó que era posible que hubiera encontrado a alguien de mi pasado. Podría ser un conocido, un amigo, o alguien con quien tenías una relación complicada, Sara. Tu reacción sugiere que no era una persona que te trajera buenos recuerdos. La idea de que mi antiguo yo pudiera haber tenido relaciones dolorosas, conflictos, o incluso haber sido alguien que no me gustara, me aterrorizaba. ¿Qué clase de persona era yo antes del accidente? ¿Qué secretos ocultaba mi pasado? David, con su paciencia infinita, me sostuvo la mano. Sea quien sea, Sara me dijo, no estás sola. Y no importa quién fueras antes. Lo que importa es quién eres ahora. Y esa persona, la que estoy conociendo, es increíble. Sus palabras eran un consuelo, pero la imagen de ese hombre, y la sensación de oscuridad que me había provocado, se quedaron grabadas en mi mente. El pasado, ese velo impenetrable, empezaba a mostrar sus grietas, y lo que se asomaba por ellas no siempre era agradable. Capítulo 5. Reconstruyendo el rompecabezas. El encuentro con ese hombre en el jardín del hospital, Marcos, había sido un punto de inflexión. Ya no podía ignorar los ecos, necesitaba enfrentarlos. La curiosidad, antes un susurro, se había convertido en un grito en mi interior. Quería saber quién era Sara Evans, la que existía antes del accidente, no solo para entender mi pasado, sino para poder construir un futuro genuino con David. David fue mi mayor apoyo. Cuando le expresé mi deseo de buscar activamente mi pasado, sus ojos se llenaron de una mezcla de preocupación y orgullo. Estoy contigo, Sara, y me dijo, tomándome la mano. Lo que sea que encuentres, lo enfrentaremos juntos. El doctor Vargas también me animó, recordándome la importancia de ir a mi propio ritmo y de permitirme sentir todas las emociones que surgieran. Mi primera incursión fuera del hospital fue extraña. El mundo exterior parecía demasiado brillante, demasiado ruidoso. David me llevó a un pequeño apartamento, que el doctor Vargas confirmó era mío. Entrar fue como pisar la vida de una extraña. Los muebles, las fotos en las paredes, la ropa en el armario, todo era ajeno. Había fotos de una mujer sonriente, con mi rostro, junto a personas que no reconocía. En una de ellas, estaba con Marcos, el hombre del jardín. Mi estómago se revolvió al verlo. David me ayudó a revisar documentos. Encontré mi pasaporte, mi licencia de conducir. Sara Evans. Por fin, mi nombre completo. También descubrí que era arquitecta, que trabajaba en una firma de diseño en el centro de la ciudad. Ver mi currículum, mis proyectos, era como leer la biografía de otra persona. Una persona exitosa, aparentemente, pero feliz. Los ecos de tristeza y conflicto que había sentido no encajaban del todo con la imagen de la profesional sonriente en las fotos. Un día, David encontró una caja de cartas viejas en un cajón. Eran de una amiga, Elena, que hablaba de los problemas con Marcos y de la necesidad de un cambio. Cada carta era una pieza más del rompecabezas, revelando una relación tumultuosa, una Sara que se sentía atrapada, infeliz. Me dolía leerlas, sentir la angustia de esa Sara que no recordaba, pero que era yo. Parece que no eras muy feliz con él, David comentó suavemente, al ver mi expresión. Asentí, las lágrimas empañando mis ojos. No entiendo por qué me quedaba. ¿Por qué permitía eso? A veces, las personas se quedan por muchas razones, Sara, me dijo David, abrazándome. Miedo al cambio, costumbre, la esperanza de que las cosas mejoren. Pero esa Sara ya no eres tú. Tú eres la que está aquí ahora,
la que está reconstruyendo su vida con valentía. Sus palabras eran un bálsamo. David no me juzgaba por mi pasado. Me aceptaba con mis lagunas, con mis miedos, con la Sara que estaba emergiendo. Me ayudó a visitar mi antigua oficina, a hablar con algunos colegas que me trataron con una mezcla de pena y curiosidad. Descubrí que era talentosa, pero también que me sentía estancada, buscando algo más. Cada revelación era una montaña rusa emocional. Había momentos de alivio al entender por qué ciertas cosas me provocaban una sensación extraña, y momentos de profunda tristeza al ver la infelicidad de mi antiguo yo. Pero a medida que más piezas encajaban, una nueva imagen comenzaba a formarse. No era la imagen de una persona perfecta, ni de una vida sin problemas. Era la imagen de una mujer compleja, con sus luchas y sus sueños. Y en medio de todo ese proceso de descubrimiento, la pregunta más importante surgió: ¿qué partes de esa Sara del pasado quería llevar conmigo al futuro? ¿Y cuáles quería dejar ir? Sabía que no podía ser la misma, y no quería serlo. Mi amnesia había sido una tabla rasa, una oportunidad. Y con David a mi lado, sentía que podía elegir. Podía elegir quién quería ser ahora. Capítulo 6. El amor como brújula. Cada fragmento de mi pasado que recuperaba era como una pieza de cristal. Algunas eran brillantes y hermosas, otras, afiladas y dolorosas. Pero a medida que el rompecabezas de mi vida anterior se iba armando, una verdad se hacía cada vez más clara: mi amnesia, lejos de ser una maldición, había sido una oportunidad. Una oportunidad para liberarme de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba, y para encontrar un amor que se sentía tan puro y verdadero que eclipsaba cualquier sombra del pasado. David era mi brújula. En cada momento de confusión, en cada oleada de angustia al descubrir una nueva arista de mi antigua relación con Marcos, él estaba allí. No me decía qué sentir, ni me minimizaba el dolor. Simplemente me sostenía, me escuchaba, y me recordaba la fuerza que había demostrado al sobrevivir y al reconstruirme. Su amor no era una venda para mis heridas, sino una luz que me mostraba el camino para sanarlas. La confrontación con Marcos era inevitable. El doctor Vargas me había aconsejado que, si sentía la necesidad, debía buscar un cierre. Y lo sentía. Necesitaba mirarlo a los ojos, no para buscar explicaciones, sino para afirmar mi nueva libertad. David me acompañó, esperando fuera de la cafetería donde acordamos vernos. Su presencia, aunque invisible para Marcos, era mi armadura. Cuando Marcos entró, el mismo escalofrío que sentí en el hospital me recorrió. Su sonrisa era la misma, una mezcla de encanto superficial y algo frío. Sara, dijo, con un tono que intentaba ser familiar. Me alegro de que estés bien. Me preocupé cuando me enteré de tu accidente. Sus palabras sonaron huecas. Mi mente, ahora más clara, podía ver a través de su fachada. No había preocupación genuina en sus ojos, solo un intento de recuperar el control, de volver a ese patrón tóxico que las cartas de Elena habían revelado. Estoy bien, Marcos, respondí, mi voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Estoy mucho mejor, de hecho. Intentó hablar de nuestro pasado, de lo que teníamos. Pero yo ya no era esa Sara. La amnesia me había despojado de los recuerdos de su manipulación, pero David me había enseñado el valor de mi propia voz y mi propia felicidad. Marcos, lo interrumpí, no recuerdo nuestra relación en detalle, pero lo que he aprendido sobre ella no me hace querer recuperarla. Mi vida ahora es diferente. Soy diferente. Su expresión cambió, el encanto se desvaneció, revelando una frustración y un resentimiento que ya había vislumbrado. Intentó discutir, pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar. Me levanté. Esto es todo lo que necesitaba. Adiós, Marcos. Salí de la cafetería, el corazón latiéndome con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña sensación de liberación. David estaba allí, esperándome, y al verme, supo. Sus brazos me rodearon en un abrazo protector. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave. Sí, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Estoy más que bien. Estoy libre. Ese día, sentí que el último eslabón con mi pasado doloroso se había roto. No necesitaba recordar cada detalle para saber que había dejado atrás algo que no me servía.
El amor de David no era un reemplazo para mis recuerdos, sino una fundación para un futuro que yo misma estaba construyendo. Él me había ayudado a ver que mi fuerza no residía en lo que recordaba, sino en mi capacidad de amar, de sanar, y de elegir la felicidad. El amor se había convertido en mi verdadera brújula, guiándome hacia la persona que estaba destinada a ser. Capítulo 7. Un futuro desvelado. La confrontación con Marcos fue el último eslabón que necesitaba romper. No fue una explosión dramática, sino un acto de tranquila determinación. Al dejarlo atrás, sentí que no solo me despedía de una relación tóxica, sino de la Sara que había sido, la que se había permitido ser infeliz. Mi amnesia me había dado la oportunidad de reescribir mi historia, y David me había mostrado cómo sostener la pluma. Los meses siguientes fueron una danza de descubrimiento y construcción. Poco a poco, fui recuperando más fragmentos de mi pasado, amistades que se habían desvanecido, pasiones olvidadas, pequeños detalles de mi vida profesional. No todos los recuerdos eran dolorosos, algunos eran neutrales, otros incluso me traían una punzada de nostalgia por momentos sencillos. Pero la diferencia ahora era que yo tenía el control. Podía elegir qué integrar en mi nueva identidad y qué dejar ir. No era una esclava de mi pasado, sino su arquitecta. Decidí no volver a la arquitectura de inmediato. Necesitaba espacio para respirar, para encontrar mi propia voz. David me apoyó en cada decisión. Juntos, empezamos a construir una vida. No era la vida que había tenido antes, llena de compromisos y una carrera exigente que, según mis antiguos colegas, me había consumido. Era una vida más sencilla, más conectada con lo que realmente me importaba. Nos mudamos a un apartamento más pequeño, uno que elegimos juntos, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz. Decorarlo fue un acto de creación compartida. Cada mueble, cada cuadro, cada planta, era una elección consciente de nuestro presente y nuestro futuro. No había fantasmas de un pasado desconocido en esas paredes, solo la promesa de nuevos recuerdos. David y yo pasábamos horas riendo, cocinando, explorando la ciudad. Él me enseñó a ver el mundo con ojos frescos, a apreciar los pequeños detalles. Me animó a retomar el dibujo, y descubrí una pasión por el arte que nunca supe que tenía. No era un artista profesional, pero el acto de crear me llenaba de una alegría que nunca había experimentado antes. Hubo momentos en que la incertidumbre se asomaba. ¿Y si un día recordaba todo? ¿Y si ese todo era demasiado para mi nueva felicidad? Pero David siempre estaba ahí, su mano en la mía, sus ojos llenos de una calma inquebrantable. No importa lo que recuerdes, Sara me decía. Lo que tenemos ahora es real. Y eso es lo único que importa. Y tenía razón. El amor que habíamos construido era mi ancla, mi refugio. Era un amor que había florecido en la adversidad, en la ausencia de un pasado, y por eso, se sentía más fuerte, más auténtico. Había perdido mis recuerdos, sí. Había perdido una parte de mi historia. Pero en ese vacío, había encontrado algo infinitamente más valioso, la libertad de ser yo misma, de elegir mi propio camino, y el amor incondicional de un alma gemela. Ahora, cuando miro mi reflejo, ya no veo a una extraña. Veo a Sara. Una Sara que ha sanado, que ha crecido, que ha encontrado la felicidad en los lugares más inesperados. Mi pasado sigue siendo un rompecabezas con algunas piezas perdidas, pero mi futuro está desvelado, brillante y lleno de la promesa de un amor que, de verdad, lo ha conquistado todo. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos. No olvides compartir esta historia y suscribirte, porque con eso nos ayudas mucho a seguir creando contenido entrañable. Gracias.